Muy buenas noches, mis queridos amigos de YouTube. Que la gracia y el poder del Espíritu Santo siempre esté obrando a su favor de una manera poderosa y especial. Más que un honor, es un beneplácito para mí poder esta noche poder traerle un testimonio más que sé que será de gran bendición a sus vidas e impactará de manera positiva, no solamente al oyente, sino a mí como persona, como el que está entrevistando a esta persona que tiene algo muy hermoso que darnos de parte de Dios. Desde en esta ocasión es un privilegio porque tengo un joven que viene de lejos, de fuera, joven con naciones ya americanas, por así decirlo, un puertorriqueño, nacido aquí en República Dominicana, pero que tiene algo que dar muy poderoso. Y sin más nada que decir, quiero darle la bienvenida a mi querido hermano y amigo Edward Durán. Dios te bendiga mucho, Edward. Dios les bendiga. Para mí es un placer estar contigo. Tú sabes que hace unos días te había dicho que quería testificar de lo que Dios ha hecho en mi vida. Sé que el mensaje puede llegar a más personas a través de ti porque sabes que no uso mucho las redes. Y sé que este testimonio va a ser de bendición para ti, amado amigo. Así como Dios ha ministrado a mi vida, espero que ministre a la tuya también. Amén, amén. Edward, de verdad que sí, cuéntame, ¿cómo nos conoces? ¿Cómo vienes a nosotros? ¿Cómo viste algún video mío o algo? Cuéntame. No, tú sabes que te conozco ya desde la iglesia Bellavista Primera, donde nos pastoreaba Ruth Luna, donde el Señor, ¿verdad?, fue tratando conmigo, ha tratado conmigo hermosamente. Te considero un amigo, un hermano, aunque nos hemos alejado un poco, pero siempre el cariño, el aprecio está, siempre trato, aunque sea de llegar al trabajo últimamente, porque este trimestre he estado un poco disponible. Pero nada, sabes que conozco tu canal, sé que te gusta grabar videos para el Señor, a tu esposa también. Y han sido de bendición estos años para mi vida y también han estado ahí en muchos procesos, parte también de lo que voy a testificar. Amén, amén, gloria a Dios. Cabe destacar que Edward y yo nos conocemos, como él ya lo dijo, hace un tiempo. Dios ha puesto una gracia en nosotros, ¿verdad que sí? Tanto como de hermandad, también como familiar. Tanto su familia ya me conoce, mi familia lo conoce a él, le tiene gran cariño y aprecio. Y lo que Dios ha venido haciendo es algo muy bonito, por eso en esta oportunidad quise traerlo aquí también. Él me dijo que quería dar su testimonio. En esta oportunidad queremos así mismo que eso se haga realidad, ¿verdad que sí? ¿Quién es Edward Durán? Bueno, para aquellos que no me conocen, fui nacido y criado en Puerto Rico, pero hace 3 años y medio tomé la decisión de venir para acá, para la República, a estudiar medicina, como todo el mundo, ¿verdad? Quiere lograr algo en la vida, tengo metas personales, y a través de esas metas personales he sufrido algunas consecuencias, quizá por mi inmadurez espiritual, pero que me ha enseñado a poder crecer, a valorar más lo que es el Evangelio, a atesorar más el llamado de Dios en mi vida y poder tratar, ¿verdad?, de lo que el Señor me ha dado a mí, poderle transmitir a otro, porque así como el Señor nos ha dado a nosotros, también tenemos que darle a otro, y es lo que tú has hecho a través de tanto tiempo, ¿verdad?, que el Señor ha hecho grandes cosas contigo. Y sé que el Señor se ha glorificado en tu vida. Y eso mismo que yo veo en ti, el crecimiento que Dios ha mostrado en ti, también lo he querido para mi vida. Y nada, es un camino de mucho crecimiento. Amén, 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 gloria a Dios. Y una pregunta, Edward, ¿a qué edad te conviertes? ¿Naciste en el Evangelio? ¿Cómo llegas a los caminos de Cristo? Pues yo me acuerdo que cuando estaba en Puerto Rico, mi mamá era católica. Dios tiene un encuentro personal con mi mamá. Yo todavía no tenía mucho conocimiento. Me acuerdo que me mudé a una iglesia pentecostal a la edad de 5 o 6 años aproximadamente. Yo era de los que dicen que dormía bajo el banco en los cultos, pero Dios siempre me ha mostrado a través de los años que ha tenido un propósito conmigo, de que me ha separado para este tiempo, de que inclusive he escapado de la muerte en muchas ocasiones, pero
Yo más o menos me convertí a los 13 años, que fue cuando fui bautizado. Me bautizó mi pastor allá en Puerto Rico, Alba González, y mi pastor Pablo Rosario. Y nada, el Señor ha ido trabajando en mi vida, pero también por mis errores, por mis faltas, también he caído en pecado, en delitos que no son agradables a Dios y han sido duros para mi vida, pero que estoy viendo los frutos en este tiempo. Estoy viviendo un tiempo de paz, tranquilidad y nada, esperamos en Dios seguir creciendo. Amén, amén, gloria a Dios, de verdad que sí. Hay que darle gracias al Señor siempre por cada proceso que pasamos en nuestra vida y siempre estar gozosos con Él, porque Él tiene un plan por cada situación que pasamos. Ahora sí mismo quiero empezar, como ya te di la bienvenida, te presentaste, ¿verdad? Quiero empezar con tu testimonio. ¿Qué vienes a contarle al pueblo de Dios que te está viendo en este momento? Pues hace unos días atrás estaba orando en la madrugada y me llegó a la mente a través del Espíritu de que yo tenía que hablar de mi testimonio, porque yo sé que hay muchos jóvenes pasando por esta situación, y que también iba a ser de bendición para que esos jóvenes no se tuvieran un enfoque, porque muchas veces se habla por encima, pero cuando tú verdaderamente vives la prueba, la lucha, tú te avivas de eso tú te lo encarnas y tú puedes aconsejar a otro, tú puedes hablarle a otro y sentir de parte del Señor hablar de mi testimonio para que sea de edificación a otro. Donde cuando yo vine aquí a la República, y ya si quieres voy empezando en materia, cuando vine aquí a la República, yo siempre he sido una persona que le gusta siempre estar acompañada. A mí nunca me gustó estar solo, porque siempre me rodeé de mi familia. Nunca tuve un escenario donde yo estuviera solo. Y el enemigo empezó a meterse por esa parte, de que hubieron ocasiones cuando llegué aquí a la República que me sentía solo, me sentía vacío, aún yendo a la iglesia. Mira, una pregunta antes de que continúe. Tú vienes desde Puerto Rico, vienes con un nivel espiritual bajo o medio o viniste lleno del Espíritu Santo. Cuéntame eso. Yo te quiero ser sincero. Yo siempre estuve bajo la falda, como quien dice, de mami, como dirían coloquialmente. Y yo no me había percatado de mi nivel espiritual hasta que verdaderamente yo me encontré con lo que es verdaderamente la vida espiritual. ¿Por qué razón te lo digo? Porque cuando tenemos un apoyo, sea de un padre, una madre, un abuelo, que te lleva a la iglesia, que tú tienes que tomar, cuando yo llegué aquí tuve que tomar la decisión verdaderamente si yo quería ir a la iglesia o no. Nadie me obligaba, entonces yo podía hacer deliberadamente lo que yo quisiera. Yo pudiera estar en el mundo, pero yo podía estar en la iglesia. Entonces, cuando yo llegué aquí, yo te diría que yo todavía estaba fresco espiritualmente. No había experimentado todavía en carne experiencias espirituales profundas. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en soledad es cuando más el enemigo te prueba, cuando más pensamientos te llegan, cuando más dificultades tú tienes para llegar a la iglesia, cuando tú no sientes ese abrazo que te dice, mira, vamos a la iglesia. Un ejemplo de mi mamá, cuando yo no tenía ese ánimo, mi mamá, no, vamos para la iglesia, o cámbiate, Edward. Pero aquí ya todo corría por mi cuenta, ya dependía de mí, amado amigo. Y mucha gente, pues cuando está sola, pues es que toma la decisión de seguir yendo a la iglesia o desviarse. Ok, y una pregunta, entonces cuando tú vienes aquí a Santo Domingo, quién te invita a la iglesia, a quién conociste, quién te trajo y cómo empezó el proceso de tu adaptación? Pues donde yo vivo, cuando llegué aquí a la República, pues yo fui a la iglesia a través de mi tía. Fue ella la que me dijo, mira, la iglesia de Bellavista te queda cerca, donde vivíamos, solamente era cuestión de cruzar, tú sabes, los callejones. Y pues yo dije, pues me congrego en esa iglesia, que es pentecostal, y me mantengo en mi fe. Porque cuando llegué aquí, siempre al principio mostré lo que mi madre me había enseñado del evangelio,
de que había que buscar a Dios. Y tú me conoces, duramos mucho tiempo dentro de la congregación, pero en alta y baja. Tú sabes que en un momento dado me separé completamente de la iglesia porque el enemigo me había cegado, estaba totalmente, prácticamente perdido. Pero el Señor tuvo misericordia y siempre tú estuviste ahí para darme una palabra. Nelson también, que le agradezco mucho. Mi mamá siempre desde Puerto Rico estaba pendiente. Hasta que en un momento dado mi papá me dijo, yo te voy a dar un dinero para que te mudes solo. Y ahí fue cuando verdaderamente empezaron los retos. Ok, gloria a Dios. ¿Y cuáles son esos retos que verdaderamente tú expresas que empezaron? ¿Cómo fueron? ¿Cómo los identificas? ¿Cuál fue el reto que más se puso cuesta arriba para tú vencer, verdad? ¿Qué tú me puedes decir de eso? Bueno, cuando yo empecé a vivir solo, como te había dicho anteriormente, yo nunca había vivido una experiencia de vivir solo. Entonces ya yo tenía que tomar la decisión propia de si yo iba a la iglesia o no. Entonces el enemigo es tan astuto, porque no hay que desatender que el enemigo es astuto y que si nosotros le damos cabida, él va entrando poco a poco. Yo me acuerdo, y no es para crítica de nadie personal, porque cada quien se daña porque quiere. Si hay gente que te influye, pero tú te dañas porque tú quieres. Entonces la salvación individual y cada quien tiene la decisión de hacer lo bueno y hacer lo malo. Pero empecé un poquito a inculcarme en la política y como que a través de la política, yo te quiero ser sincero, hay mucha corrupción. Hay mucha corrupción, se habla embuste, ¿qué se puede decir? No eran gente de Dios, pero empecé a involucrarme a través de la política e inclusive llegó un momento que estaba faltando a la iglesia. Empecé como a sentir amor por lo que era el mundo. Empecé, ¿verdad?, a tomar alcohol. Mi mamá en el espíritu sintió esto, después me lo reveló, después me lo comentó. Y mi vida poco a poco se fue apagando. Fui adoptando una postura de una persona que no era cristiana y empezó a gustarme. No te miento, empezó a gustarme. Y una pregunta, Eduardo, ¿cómo empieza eso en ti? O sea, ¿cómo empieza a ti a gustarte lo que, también que tú estabas envuelto con la política y demás, pero tú, tanto no echarle la culpa directamente a la política, pero ¿quiénes influyeron en que tú te apartaras, de verdad, del evangelio? O sea, en ese momento que te enfriaras, mejor dicho. O sea, ¿te afectó apartarte de tus hermanos en Cristo? O sea, ¿provocó en ti eso un despegue espiritual? O sea, ¿quiénes influyeron directamente para que tú comenzaras a apartarte ya del evangelio? Bueno, yo te puedo decir tres causantes por el cual motivo yo me alejé. El primero fue cuando tú verdaderamente estás en Dios, tú le dices al pecado y a las cosas que son del mundo no. Yo soy una persona que aquí he aprendido a decir que no, porque el Señor ha ido cambiando eso en mí. Pero yo era una persona que si tú me decías, vamos a tal sitio, aunque no fuera cristiano, yo me atrevía a decir que sí, sabiendo que podía perjudicar mi vida espiritual. Eso fue un motivo. Tú puedes decir que era por falta de carácter, ¿verdad? Exacto, O sea, en ese momento sí. o sea, te faltaba carácter. Es una parte que es muy necesaria hoy en día en el pueblo de Dios, en el cristianismo. Porque hay mucha gente que por no tener un carácter fuerte, o sea, no quiero decir fuerte en el sentido de una gente que se salte por cualquier cosa, no, sino ser una persona con carácter, ¿verdad? Que sepa reconocer lo que está bien, lo que está mal y decir, como dice la Biblia, que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. Otra vertiente que yo considero que fue también la causante es que yo también cedí demasiado, como te había comentado, pero también me dejé influenciar mucho por mi familia. Yo no los culpo a ellos en el sentido de que cada quien toma su decisión, pero mi familia necesita un toque de parte de Dios.
y tal vez ellos puedan ver este testimonio. Y oro por ellos para que Dios trate con ellos. Inclusive llegué a enterarme que cuando yo caí, a través de mi madre se burlaban, porque decían, pero mira, Silvia no le había enseñado el evangelio a Edward, y Edward estaba corrupto, Edward hacía lo malo, y ellos tal vez como familiares, no digo que querían lo malo para mí, pero se dejaban usar por el enemigo, porque hay que decirlo claro, lo que es de Dios proviene de Dios y uno anda rectamente. Y yo no recibí buenos consejos en el momento cuando empecé a apartarme del Señor y empecé a escuchar mucho la voz del enemigo. El enemigo empezó a atacarme fuertemente. Y otra vertiente por la que yo considero también es que me alejé de la iglesia. Cuando tú faltas a la iglesia, te enfrías espiritualmente. No es el mismo. Tú faltas una semana a la iglesia y tú sientes que ya tú perteneces al mundo, tú no perteneces al evangelio, tú no eres cristiano. Por eso el Señor dice que no dejen congregarse como muchos tienen por costumbre. Y hay un motivo en esto, que nos enfriamos espiritualmente. Y un punto, eso es bueno que tú lo digas, porque mucha gente siempre vive diciendo, que yo puedo congregarme desde mi casa, ver un testimonio, un mensaje de tal predicador. No es lo mismo. No es lo mismo. Escuche bien, no es lo mismo. Entonces, yo podría decir que a través de esa influencia fui apagándome espiritualmente hasta que empecé a escuchar profundamente la voz del enemigo. En el sentido de que empecé a entrar emocionalmente a creer en una depresión. El enemigo empezó a influenciarse a través de varias vías en mi vida que me golpearon y que espiritualmente se me hicieron difícil levantarme y madurar, como una de ellas. O sea, exacto, es bueno que especifiques, por ejemplo, cuando tú dices que empezaste a escuchar la voz del enemigo, o sea, qué voz? O sea, tú dices la voz del enemigo, pero ¿qué específicamente te decía el enemigo? Bueno, mira, yo fui nacido y criado en el evangelio y yo sé que el suicidio es malo. Yo estaba solo en mi cuarto y cómo es posible que en muchas ocasiones quizás yo estuviera cortando un pan y yo veía un cuchillo y yo veía ese cuchillo y yo decía, ¿qué pasaría si yo me traspasara ese cuchillo por las venas? Y cuando tú te das cuenta, son pensamientos sobrenaturales. Muchas veces pensamos que somos nosotros, pero son el enemigo tirando dardos para que nosotros empecemos a valorar esos pensamientos de él. Porque primeramente él nos tira el dardo para que nosotros empecemos a darle mente a ese pensamiento. Y después ese pensamiento se ejecuta en el corazón. Porque el corazón es el que nos dirige, el que nos dirige. Entonces, si nosotros no tenemos la palabra del Señor, si nosotros estamos espiritualmente desactivados, estamos menguando, el enemigo fácilmente somos carnadas. Entonces, por eso que dice la palabra, orar para que no entre en tentación. Porque continuamente el enemigo está tirando dardos. Y en ese momento empezó por el suicidio. Yo decía, Dios mío, pero es que esto, ya el enemigo estaba actuando para que yo tratara de quitarme la vida en ese momento. Llegaron momentos también donde me decía, prueba el alcohol. Yo empecé en un momento dado, solo en mi casa, a beber lo que era romo, a beber lo que era whisky. Empecé a entrar en una depresión de que yo no quería vivir, de que yo sentía que era menospreciado en el mundo, de que nadie me valoraba, de que nadie me quería. Simplemente era objeto de uso para mucha gente, porque a veces la gente te contacta cuando necesita algo de ti, pero cuando estamos en Cristo nada de esto importa. Simplemente cuando estamos en Él estamos afincados. En un momento dado sentí tanta desesperación que hasta empecé a involucrarme en lo que era la lujuria, empecé a codiciar mujeres y empecé a ver lo que era la pornografía. O sea, era tanta tu depresión en ese momento que tú estabas buscando como la manera de escapar o por así decirlo,
de llenarte con algo, lo intentaste en el alcohol, no te funcionó, te involucraste en lo que fue la pornografía y tampoco te funcionó. O sea, ¿qué más tú nos puedes decir de ese momento? O sea, ¿qué tuviste que hacer para salir de ese momento? Para poder decir hasta hoy, hasta aquí termina esto. O sea, ¿qué tú me puedes decir de eso? Yo quiero decirte que yo, sinceramente, vivía un doble ánimo. ¿Por qué? Porque vivía dentro de la iglesia, pero no le había permitido al Espíritu Santo que tratara conmigo. Y podemos estar dentro de la iglesia llenando un banco, como diría. Pero si no permitimos que el Espíritu Santo trate con nosotros, si no tenemos la intención en el corazón de pedirle ayuda a Dios, de buscar verdaderamente a Dios, por más que estemos en una iglesia, escuchando palabras inclusive, el vacío va a estar ahí. Porque te voy a decir algo, yo me pasaba rodeado de gente en la universidad, tenía mi familia, pero era un vacío que solamente podía llenar Jesús de Nazaret. Porque muchas veces buscamos llenar ese vacío con el dinero, quizá con una mujer, quizá con una casa. En mi caso, yo quería quitar mi depresión a través del alcohol, a través de la pornografía. Y en un momento dado yo dije, Dios mío, trata con mi vida, tú tienes propósito. Y el Señor es tan amoroso, porque te voy a decir algo, el que se encuentra en esta condición dentro de su corazón anhela ser libre. Anhela que Dios trate con él. Pero el enemigo trata de tanta manera de que no podamos visualizar el perdón de Dios, porque uno siente culpa, uno siente que no puede ser perdonado por Dios. ¿De qué manera te lo explico? Tú sabes cuando yo sentí que la lujuria era mala, y yo creo que te lo había comentado ese testimonio. En un momento dado, una mujer me hizo una videollamada por Facebook Live, y yo vi que esta mujer se estaba masturbando. Y si yo no lo grabo, mi mejor amigo que es testigo de esto, si yo no lo grabo, yo no podía evidenciar lo que me había pasado. Y cuando yo tumbo la videollamada, yo le pregunto en texto, pero ¿por qué tú hiciste eso si tú no me conoces? Yo no conocía a la persona. Yo no sé por qué yo le cogí la videollamada. Yo no la conocía realmente. O sea, esa persona te llamó a ti, o sea, por Facebook Live sin conocerte. Exacto. O sea, me suena extraño, wow. En medio de tu proceso, ya bien, en medio de tu proceso de dificultad, ¿verdad? O sea, Satanás buscando la forma de mandarte otro dardo. Una mujer, pero tú no conocías a esta mujer de ningún lugar, o sea, no la tenías agregada en Facebook, o sea, pero te llamó de la nada. Sí. Wow. Entonces, ¿qué te dio a ti para grabar? O sea, ¿por qué tú lo grabaste? O sea, ¿por qué? Yo sentía que yo tenía que grabarlo en el momento porque yo sentía que nadie me iba a creer. Era una persona que yo no conocía. Y te voy a decir algo. Posiblemente esa persona me conocía porque simplemente le vi su parte íntima. Y no le llegué a ver el rostro. Yo, pero ¿quién tú eres? Porque tú me hiciste esto. Cuando yo vi eso, yo me sentí tan mal porque ella me dijo, tú sabes que yo me masturbo contigo todos los días. Y yo cuando ella me dijo eso, como que esa palabra me chocó. ¿Sabes por qué? Porque quizás muchos hombres en su manera de pensar morbosa dirán, eso fue algo bueno. Pero cuando tú te das cuenta en el espíritu que es algo, una malicia del mismo diablo, tú te das cuenta que eso me perturbó. Yo dije, Dios mío, pero ¿y cómo esta mujer hace eso? Y me dice esto de que se estaba masturbando conmigo. Y yo pasando por mis luchas y mis pruebas, y de verdad yo me sentí tan mal. Entonces también pude entender cuán mal se siente la pornografía. Porque mira qué pasa con la pornografía. Tal vez tú no estás físicamente con nadie, pero tú estás codiciando a esas mujeres en tu mente, en tu corazón. Entonces ya estamos corrompiendo lo que el Señor diseñó para nosotros, que es que nos casemos. Dios aprueba el matrimonio, es por algo específico. Y es que cuando no esperamos la voluntad de Dios, que es el matrimonio, somos infieles, empezamos a tener morbo por mujeres, aún en la calle, no tenemos respeto.
a la dignidad, porque pensamos que la mujer es un objeto, y así también los hombres para las mujeres, para aquellas que escuchen este testimonio. Y no valoramos el diseño perfecto que hizo el Señor. O sea, le estamos diciendo, tú lo que hiciste fue una porquería. Básicamente, estamos pisoteando la sangre de Cristo. Y cuando esta mujer hizo esto, fue que yo entendí verdaderamente el daño que hace la pornografía en la mente, el corazón de las personas. Wow, poderoso, la gloria es para Dios. Entonces puede decir que lo que el diablo estuvo planeando para tu destrucción, en ese momento Dios lo utilizó para tu bendición. Porque aunque Satanás, que el Señor reprenda, estaba haciendo un plan macabro contigo para que tú vieras a esa mujer tocando su parte íntima, para que tú la codiciaras, ¿verdad? Y comenzara también, dicho esto, a hacer lo mismo que ella estaba haciendo en ese momento dado. Pero lo que Dios permitió que eso pasara era para que tú entendieras, ¿verdad? Que ese tipo de cosas son una aberración ante la presencia de Dios, que eso está mal, ¿verdad? Oye, y me sorprende lo que dice, como que ahí mismo entendiste lo que Dios comenzó a ministrarte. Dios comenzó a hablarte, mira, esto está mal, esto es lo que provoca destrucción a la vida del hombre, ¿verdad? Satanás tenía un plan macabro para la destrucción de tu vida, pero Dios tenía la respuesta correcta a tu favor. Bendito sea el nombre de Dios poderoso. Escucha esto bien. Quiero testificar también, basado a eso, que yo decía, Padre, ¿cómo yo voy a testificar? Esto es algo tan vergonzoso, porque cuando uno es cristiano, uno tiene temor por el pecado. Pero Proverbio a mí me enseña que cuando tú encubres tu pecado, no prospera, sino que es bueno confesarlo y alejarnos de él para que podamos alcanzar misericordia. Entonces, ¿qué pasa? Que en un momento dado yo estaba orando y yo le estaba pidiendo tanto perdón al Señor porque yo sentía que yo no merecía el perdón. Algo que pasa con estas personas que ven pornografía, que beben, es que sienten culpabilidad. Y el espíritu, me acuerdo que me acosté, porque ya había orado un tiempo, me acosté y el espíritu empezó a trabajar en mi mente. Y oye, yo empecé a llorar, sin saber el motivo. Y el espíritu me habló a mi vida y me dijo, ¿sabes qué pasa, Edward? Que yo tengo misericordia del pecador. Lo que pasa es que yo no bajo mis estándares por el pecador. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que Dios sí ama al pecador, pero Dios no se junta con el pecado. Entonces, hasta que nosotros no reconozcamos nuestro pecado, Dios no puede obrar en nuestra vida, hermano. Entonces, yo pude entender que la misericordia de Dios es tan grande que cuando fallamos, Él nos perdona. Lo que pasa es que tenemos que reconocer el pecado, tenemos que perdonar, arrodillarnos y pedir que Él nos perdone, porque el amor de Dios está incondicional, que mandó a su Hijo no a condenarnos, sino a que fuéramos salvos por Él. Y no lo merecíamos, porque este regalo es por gracia. El Señor dice que no es para que nosotros nos jactemos, ¿verdad? No es para que nos gloriemos, sino que es un regalo de Dios. Su gracia, su perdón, su misericordia, que nos alcanza todos los días. Amén, gloria a Dios. Wow, poderoso, ¿verdad que sí? La gloria es para Dios. Pero cómo me llama la atención en la parte que dices que en un momento sentiste que el Espíritu Santo te comenzó a ministrar, ¿verdad? Y comenzaste a llorar. Y él comenzó a hablarte, pero fue en ese momento cuando ya estabas envuelto en todo eso de la bebida, de la pornografía. Fue esa, además de que Dios te ministró con el video de la joven, ¿cómo sales directamente de todo eso? ¿Fue en ese momento cuando el Espíritu Santo te tocó o hubo otro escenario, ¿verdad? De que Dios te levantara de esa caída que donde estaba. Pues mira, ha sido varias etapas, porque el Señor me ha aislado de todo. Primero, he estado aparte de lo que es mi familia. En un momento dado sentí de parte del Señor salirme de las redes. Las redes, aunque son de bendición, también influyen negativamente en la vida de una persona. ¿Por qué? Porque ahí uno ve muchas mujeres de todas las maneras. Uno ve el diablo manifestarse de muchas maneras. Empieza a codiciar lo que el impío tiene. ¿Y qué dice el Señor?
que no nos alegremos ni nos sintamos congojados cuando veamos que el impío prospera, porque su día llegará, el juicio de Dios llegará. Dios quiere un arrepentimiento de nosotros. Y Dios poco a poco me ha ido aislando. Y hace poco me mudé, ¿verdad? De iglesia, ¿verdad? Porque sentí de parte del Señor. Y todas esas áreas que tal vez yo sentía débiles, el Señor las ha fortalecido. Ya hace unos meses que el Señor me ha quitado lo que era beber el alcohol, me ha quitado lo que es las redes sociales, inclusive hace poco casi todas las noticias que a veces dan, a veces no me percato porque estoy desactualizado del mundo como tal, pero te digo algo, Randy, Dios me ha dado paz. Dios me ha dado paz y la paz que Dios da, Dios no la cambia por nada. Espero en el Señor seguir hacia adelante creciendo. Yo no te digo, amado amigo, que me escucha, que yo soy perfecto, que soy un santo, no. Pero cuando leemos la palabra, cuando la escudriñamos, verdaderamente nos damos cuenta cuánto necesitamos del Señor y cuánto nuestra alma necesita ser llena por el Espíritu Santo. Quiero decirte que muchas veces buscamos en el mundo ese vacío para que sea llenado y solamente lo puede llenar el Señor. Mucha gente en este tiempo ha endurecido su corazón y no quiere escuchar la palabra de Dios. Pero qué lamentable que se pierdan de un Dios tan maravilloso, de un Dios que simplemente quiere hacernos bien, de que quiere bendecirnos, de que quiere que crezcamos, de que quiere, ¿verdad?, que nuestra familia llegue a sus pies. Y es lo que yo anhelo para mi vida, es lo que yo anhelo para mi familia, es lo que yo anhelo para aquel que yo pueda predicarle la palabra, de que llegue a Cristo, porque Cristo verdaderamente cambia y transforma la mente y el corazón. Muchas veces buscamos diferentes placeres en el mundo, supuestamente para llenar, pero lo llena pasajeramente. Así mismo como se va, así mismo como viene, así mismo se va. Wow, gloria a Dios, ¿verdad? Que lo que Dios ha venido haciendo en tu vida ha sido muy, muy poderoso. O sea, vienes al Evangelio, después pasas por una serie de persecuciones espirituales, entras en depresión, entras en la bebida, entras en la pornografía. Pero podemos ver que lo que Satanás en ese momento utilizó para tu destrucción, Dios lo utilizó para tu bendición. Porque él creía que te iba a matar o que tú ibas a seguir con el pecado a través de esa videollamada, a través de esa mujer. Pero Dios en ese momento utilizó ese escenario para glorificarse en tu vida de una manera poderosa. Wow, y verdaderamente que este testimonio que nos acabas de dar es muy poderoso, Edward. La gloria es para Dios. Yo sé que mucha gente va a ser bendecida de una manera poderosa, porque ahora mismo yo sé que hay mucha gente que pueden estar pasando las mismas circunstancias por las cuales tú pasaste. Gente en depresión, gente que están atada por el alcohol, por la pornografía, por una serie de cosas que ellos todavía no controlan y dicen, ¿cómo puedo salir de esto? O sea, asimismo el Espíritu Santo puede obrar de manera especial en cada uno de nosotros si nosotros, ¿verdad?, le abrimos la puerta. O sea, si le decimos, Señor, sin ti no puedo, dame la mano. O sea, y Dios fue tan misericordioso que el Espíritu Santo te tocó, te hizo que lloraras. Ese lloro es reconociendo tu alma que estaba mal. Tú sabes, tu alma se reflejó literalmente en lo exterior para que tú vieras las lágrimas que tu alma estaban llorando en ese momento. Tu alma estaba abatida y tu alma se expresó en ese momento porque el Espíritu Santo tocó tu alma, tocó tu vida. Oye, y eso me toca verdaderamente que sí, porque hay veces que nosotros nos sentimos solos, nos sentimos que no servimos, ¿verdad? Que Dios se ha olvidado de nosotros, pero Él nunca se ha olvidado de nosotros. Dios es un Dios bueno, un Dios maravilloso, que no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y yo bendigo tu vida, ¿verdad que sí? Y bendigo tu entrada, tu salida, tu familia en el nombre de Jesús y declaro próspero este año 2023. Y asimismo, como tú has expresado este testimonio, yo quiero que tú le des una palabra a esa gente
que puede estar pasando por el mismo proceso que tú pasaste y que tú le puedas dar una palabra de parte de Dios a ellos. Con eso concluyo. Sí. Amén. Quiero decirte, amado amigo, que me escucha, que Cristo es real. Él ya murió en la cruz por nosotros, ¿verdad? Y nos ha dado ese hermoso regalo que es la salvación. Una salvación inmerecida, que merecíamos ser condenados. Pero a Él le plació morir por ti y por mí, porque Él nos ama tanto que envió a su único Hijo para que todo quien Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Simplemente tenemos que dar ese paso. Simplemente tenemos que ser oidores y permitir que Él entre a nuestro corazón. Porque si no damos ese primer paso de que Él entre a nuestro corazón, Dios es un caballero y Dios no interrumpe la vida de nadie. Dios sí tiene un propósito con cada uno. Muchas veces nos sentimos infravalorados, pensamos que no tenemos valor quizás para el amigo, para el familiar, pero nada de eso importa cuando tenemos el amor de Dios en nuestra vida. Quiero decirte que Dios es real y que Dios murió por ti porque te ama. Tú eres de gran valor para Él. Tú eres la sangre de Cristo, es lo que tú vales, y la sangre de Cristo vale demasiado. El enemigo quiere robarte hoy la salvación. No permita que el enemigo se apodere de tu pensamiento, de tu corazón. La palabra de Dios transforma y cambia tu mente. Quiero decirte que en un momento dado yo pensé que yo no iba a tener escapatoria, de que inclusive yo no iba a salir de la pornografía, porque es un pecado adictivo, es un pecado que solamente Jesús de Nazaret puede romperlo a través de ayuno, de oración, de búsqueda, de que verdaderamente gimamos delante de su presencia y queramos ser libres, porque la atadura del enemigo existe. El enemigo trata de atarnos de muchas maneras. ¿Por qué? Porque Él no quiere que nosotros recibamos las bendiciones de Dios. Quiero decirte que sigas hacia adelante si eres creyente. Muchas veces pensamos que somos los únicos que pasamos por dificultad, que Dios no nos valora, que Dios no nos escucha, pero Dios sí nos escucha. Simplemente hay que prestar oído, porque así como el enemigo también nos susurra, Dios también habla a nuestras vidas a través de un niño, a través de un tratado, a través de una predicación, a través de una alabanza, a través de un hermano. No menospreciemos cuando Dios nos hable, porque de lo humilde y de lo preciado el Señor nos levanta para que podamos darle palabra de restauración a otros, para que otros se den cuenta que el enemigo está vencido y que Jesús lo venció en la cruz del Calvario, porque Él no tiene parte ni suerte. Este camino es para verdaderamente valientes, para aquellos que verdaderamente deciden pelear la batalla de la fe sin retroceder, creyendo siempre en nuestro Maestro. Dios te bendiga, Dios te guarde. Espero que este testimonio sea de bendición. Seguimos hacia adelante. Quiero decirte que esta batalla es continua. Si yo no me mantengo orando, si yo no me mantengo leyendo la palabra, el enemigo acaba con mi vida. Pero el Señor está ahí para redarguirme, para darme fortaleza. Y nosotros, ¿verdad? Personalmente tenemos que tomar nuestra espada también y pelear. Porque no todo se lo podemos dejar al Señor, sino también nosotros tomar la iniciativa, porque el diablo está vencido en el nombre de Jesús. Dios te bendiga. Amén, amén. Gloria a Dios, hermano. Si te ha gustado este video, por favor, compártelo con alguien más, compártelo con un hermano, con un amigo. Llévale este mensaje a tus grupos de WhatsApp, de Facebook, para que sean edificados a través de esta palabra. Que la mano y el poder de nuestro Señor Jesucristo siempre estén a tu favor, glorificándose hoy, mañana y siempre. Bendecimos la vida de nuestro hermano Edward. Seguimos orando por ti para que el Señor te siga dando fortaleza y que continúes siempre lleno del Espíritu Santo, porque verdaderamente el Espíritu Santo de Dios está contigo de una manera impresionante. De verdad que sí te lo digo. La presencia de Dios está contigo y anda contigo. Aleluya. El Espíritu Santo como varón de guerra. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo siempre esté contigo. Bendiciones.